hablar del tratamiento adyuvante de melanoma. El riesgo de melanoma y el riesgo de recurrencia de melanoma varía dependiendo de la etapa clínica. Y algo que mencionó Héctor muy bien es la evolución de la disección que ha influido en los tratamientos. Y no vamos a tocar nada de interferón, porque hablar de interferón nos podríamos analizar todos los estudios de Kirwood y todos son controversiales, particularmente porque fueron migrando de una etapa quirúrgica a otra etapa quirúrgica, donde muchos pacientes eran llevados a disecciones selectivas y después eran llevados a ganglio centinela y disecciones complementarias. Entonces eso pudo influir en los resultados del tratamiento con interferón no pegilado. Después vamos a hablar un poco del interferón pegilado, una diapositiva, pero realmente, ¿qué sucede en el paciente con melanoma de alto riesgo? El problema del paciente con melanoma de alto riesgo, estamos particularmente hablando de etapas 2, ulcerados, y de etapas clínicas 3, es que a pesar de que existe un tratamiento adyuvante aprobado en los Estados Unidos y en Europa, menos de una tercera parte de los pacientes lo recibe. ¿Por qué puede ser subutilización significativa del tratamiento adyuvante? Principalmente debido a la toxicidad y a la complejidad de cómo le explicas a un paciente que va a tener toxicidad cuando no tiene enfermedad, y los resultados pueden ser controversiales en algunos estudios, ya que algunos mejoran la supervivencia libre de progresión, pero no mantienen el beneficio en la supervivencia global particularmente. Ipilimumab, hay que recordar, particularmente desde 2015 fue el estándar de tratamiento, etapas clínicas 3, particularmente etapa clínica 3A parecieran los más beneficiados, y mejora la supervivencia global con una disminución del riesgo de muerte de aproximadamente un 28%. Sin embargo, sigue habiendo muchos bemoles en lo que sucede. Y hemos visto realmente cómo las terapias han cambiado, y los inhibidores CTLA4, que fue la primera inmunoterapia de la época moderna, estamos hablando del 2010 para acá, ha cambiado y no es la mejor inmunoterapia. Actualmente podemos hablar que los inhibidores de PD1, ¿sí?, particularmente Nivo o Pembro, pueden ser la mejor estrategia de tratamiento para este tipo de pacientes, y vemos cómo las curvas en cuanto al beneficio ganado son muy significativas en este tipo de pacientes. Pero adicionalmente tenemos los inhibidores de BRAF y los inhibidores de MEK como una alternativa de tratamiento. Puede ser costosa, puede ser tóxica, a lo mejor en combinación no tanto, sin embargo sigue siendo controversial acerca de su uso en el tratamiento adyuvante. La consistencia es de que todo lo que hemos hecho de manera significativa, exceptuando quimio en pacientes con melanoma, pareciera que se ha trasladado adecuadamente al terreno adyuvante, ¿sí? Y vamos a hablar particularmente de estos tres estudios, junto con el estudio de melanoma de ipilimumab, que también es muy importante. Son tres estudios importantes, dos con terapias blanco y uno con inhibidores de PD1, particularmente nivolumab. No vamos a hablar de los estudios de pembrolizumab, que también prácticamente vienen los resultados para el 2018 y les anticipo están positivos, ¿sí? Entonces vamos a tener más complejidad en el tratamiento adyuvante. Vamos a hablar del COMBI-AD, es decir, la combinación dabra-trametinib como una alternativa de tratamiento para este tipo de pacientes, y del BRIM-8, particularmente bemurafenib, como un tratamiento adyuvante con ciertos bemoles particularmente. Vamos a hablar del estudio del doctor Egermont, que fue presentado en Copenhague en 2016, el estudio donde se comparó el placebo versus melanoma. Es un estudio diseñado para pacientes de alto riesgo, etapa clínica 3, que fueran completamente operados. 951 pacientes fueron aleatorizados, pero la dosis de ipilimumab era una dosis muy alta. Estamos hablando 10 miligramos por kilo. A diferencia de lo que habitualmente estaba de 10 versus 3, sabemos que 10 parece ser mejor. El problema es la toxicidad. Hay que recordar que los eventos inmunorrelacionados están directamente asociados tanto a la dosis y al tiempo de exposición. El problema de esto era que los pacientes fueron aleatorizados a recibir ipilimumab un periodo de inducción de 12 semanas, es decir, 4 dosis seguidos de mantenimiento cada 12 semanas. Solamente una tercera parte de los pacientes recibió más allá de un año de tratamiento en el brazo de ipilimumab versus un placebo, ¿sí? Estos fueron los objetivos primarios. El objetivo primario fue
periodo libre de recurrencia, que eso es algo muy importante. Y vemos las características de los pacientes. Solamente un 45% de los pacientes eran 3B, 3C eran prácticamente el 35% y una etapa clínica 3A eran el 21% de los pacientes. Y vemos que la enfermedad microscópica representaba el 44% de los pacientes en el brazo de tratamiento con ipilimumab. Pero vemos las dosis recibidas, que eso es algo muy importante. La mediana de dosis recibidas por paciente en el brazo de ipilimumab fueron 4, ¿sí? Es decir, la mayor parte de los pacientes, vean, el abandono de tratamiento debido a toxicidad, son casi el 50% de los pacientes que reciben el brazo de ipilimumab van a abandonar por toxicidad y solamente una tercera parte de los pacientes recibieron más de un año de tratamiento. Aún así, el estudio fue positivo para el objetivo primario, es decir, el periodo libre de enfermedad, que era algo muy importante, el periodo libre de recurrencia, donde se disminuye prácticamente un 24% las probabilidades de que un paciente recurra, ¿sí? Y uno de los objetivos secundarios también se cumplió. Por primera vez teníamos un estudio que claramente beneficiaba en la supervivencia global a los pacientes que tuvieran etapas clínicas 3. ¿Sí? Vemos el forest plot y donde la mayor parte de los pacientes se benefician de tratamiento y también había otro objetivo secundario que fue las metástasis a distancia, que también medidas por el comité independiente fue un objetivo que se alcanzó para este tipo de pacientes, disminuyendo las probabilidades de metástasis a distancia hasta en un 24%. Es decir, por primera vez teníamos, después de los estudios de Kirkwood y el estudio de Egermont, un estándar de tratamiento real para todos los pacientes de etapas clínicas 3. Y volvemos al estudio de Egermont cuando comparamos el interferón pegilado y vemos el interferón pegilado en su estudio original fue negativo el estudio, ¿sí? Hay que recordar claramente que el estudio fue negativo. El estudio se vuelve positivo cuando hacemos el análisis de subgrupo y el análisis a 5 años de seguimiento de los pacientes, donde los pacientes se benefician cuando tienen ulceración específica en el tumor. Y cuando vemos y comparamos con ipilimumab, vemos que la mayor parte de los pacientes se benefician en la etapa clínica 3, particularmente los N1, son los que más se benefician con el tratamiento de IPI adyuvante. Sí, el problema es toda la toxicidad. Y toda esta toxicidad hay que ver algo muy importante, la toxicidad grado 5 que puede llegar a ocurrir, es decir, el paciente se puede morir por un tratamiento adyuvante si no tienes la experiencia de manejar eventos adversos inmunorelacionados o inmunomediados o no tienes un equipo multidisciplinario que te apoye para el tratamiento de este tipo de pacientes. Y de aquí nos brincamos a lo presentado en ESMO 2017, es decir, hace aproximadamente un mes y una semana, y empezamos con el estudio BRIM-8. Ya habló la doctora específicamente de las características de los pacientes que eran BRAF positivos y se aleatorizaron a 2 cohortes. Uno de 314 pacientes donde se incluía pacientes de etapas clínicas 2C, 3A y 3B, a recibir placebo versus bemburafenib por 52 semanas, es decir, un año de tratamiento, y la cohorte 2 eran 184 pacientes en una etapa clínica 3C. Eso, el objetivo primario también fue el periodo libre de recurrencia, ¿sí? Vemos las características del paciente, el 100% de los pacientes tenían la mutación, ¿sí? Específicamente la mutación B600C representaba el 90% de los pacientes y vemos las características de cómo estaban los pacientes, la presencia de los ganglios y la mayor parte de los pacientes estaban en buenas condiciones generales, ¿sí? Y el objetivo primario en etapas clínicas 3C no se alcanza. Es decir, existe un periodo de la separación de la curva que llama la atención esta primera fase inicial, que esto es lo habitual que esperamos en la etapa clínica 3C. ¿Por qué recurren el 89% de los pacientes de 3C? Porque van a tener una biología completamente diferente y además la recurrencia es sistémica, ¿sí? Entonces vemos esta primera etapa de la curva y lamentablemente al final de la curva se unen. Quiere decir que en este grupo, específicamente en el 3C, de alto riesgo, no tiene ningún beneficio dar bemburafenib como una alternativa a tratamiento, a pesar de que sea BRAF positivo. Sin embargo, para las etapas clínicas 2C y 3B, es decir, enfermedad de menos volumen y con menos probabilidades de recurrencia,
El objetivo primario sí fue alcanzado, específicamente con una reducción del riesgo de recurrencia cercano al 40%, con un hazard ratio de 0.54, y vemos que la mayor parte de los pacientes a los 24 meses en el brazo de Vemurafenib, el 72% versus el 56% se encontraban libres de enfermedad. Pero vemos la toxicidad. Todos los que hemos manejado Vemurafenib sabemos que no es una droga cómoda, es decir, artritis, artralgias, eritema nodoso, segundos tumores, sí, pueden ser una complicación para la mayor parte de los pacientes. En conclusiones de este estudio, podemos concluir que en la etapa clínica 3C no hay beneficio de dar Vemurafenib, a pesar de que el paciente se encuentre mutado, pero sí puede ser una alternativa en las etapas clínicas 2B a 3B, ¿sí? De 2C, perdón, a 3B. Y luego vamos a hablar del COMBI-AD. El COMBI-AD es, por primera vez tenemos los estudios que avalaban el estudio de Vemurafenib, el estudio de Dabrafenib más Trametinib, fue avalado este fármaco por un estudio fase 2B, donde la mayor parte de los pacientes recibían beneficio. Y si nosotros extrapolamos lo que veíamos en metastásicos, donde la mayor parte de los pacientes se benefician de la combinación, era lógico pensar que podíamos utilizar la combinación en el tratamiento adyuvante. El estudio está diseñado, fue presentado por el doctor Axel Hochschild, también en el NESMO hace unas semanas, y este fue el diseño del estudio. Pacientes completamente resecados, etapas clínicas 3A a 3C, y que tuvieran la mutación B600A, B600E o B600K, ¿sí? Los pacientes fueron aleatorizados al tratamiento estándar versus placebo, el tratamiento fue por un año, y el objetivo primario también fue el periodo libre de recurrencia. ¿Sí? Las características de los pacientes, vemos que la mayor parte de los pacientes, solamente un 19% de los pacientes se encontraban en etapas tempranas, la mayor parte de los pacientes estaban en etapas clínicas 3B y 3C, tanto en el brazo de placebo como en el brazo de... Pero vean aquí algo muy importante, la significancia de la P, ¿sí? Es exagerar todos los números de ceros que tiene, pero por primera vez vemos y nuevamente vemos y recalcamos lo que sucede en la primera etapa de la curva, donde la mayor parte de los pacientes están recurriendo de manera temprana cuando reciben placebo en etapas clínicas 3, es decir, la mediana al tiempo de recurrencia en este tipo de pacientes no va a ser más allá de 12 meses cuando tú tienes un paciente de alto riesgo y te va a recurrir sistémicamente. Y a 3 años, este es uno de los estudios que llama la atención, más seguimiento tiene. A 3 años, el 58 versus el 39% de los pacientes se beneficiaban del tratamiento de este paciente. Y cuando vemos un forest plot, vemos que las etapas clínicas 3, independientemente si es 3A o 3B o 3C, todos los pacientes se benefician si son mutados, más de la combinación, ¿sí? También el objetivo secundario, las metástasis a distancia, la supervivencia libre de metástasis a distancia también fue a favor del brazo de combinación, y por eso el brazo de combinación. Y la supervivencia global, nuevamente tenemos un análisis secundario de supervivencia global que es el primer análisis interino del estudio, y el estudio está positivo para supervivencia global, particularmente para este tipo de pacientes. Entonces, con esto podemos concluir que es el primer estudio donde la combinación demuestra beneficio en tratamiento adyuvante, y se estima que todos los pacientes se benefician tanto en supervivencia libre de recurrencia, supervivencia global, y obviamente independientemente de la etapa clínica 3 que estemos hablando. Pero viene la inmunoterapia. La inmunoterapia, la ventaja o la desventaja de los dos estudios previos es que necesitas el biomarcador. Es decir, necesitas la mutación driver para que el paciente se pueda beneficiar de este tipo de tratamientos. ¿Qué sucede en una población como nosotros? Como Héctor ya les contó, que la mayor parte de nuestros pacientes son melanomas acrales en el 50% de los pacientes, muchos de nuestros pacientes están ulcerados, tienen más probabilidades de enfermedad ganglionar, tanto clínica. Entonces, este estudio, por primera vez, demuestra que también los pacientes con etapa clínica 4 completamente resecados se pueden beneficiar de tratamientos adyuvantes. Y este es el estudio Checkmate, donde demuestra se aleatorizan los pacientes etapas clínicas 3B, 3C y etapas clínicas 4 completamente resecados a recibir nivolumab a dosis estándar, es decir, 3 miligramos por kilo cada 2 semanas, versus ipilimumab, que se consideraba hasta el 2015-2016 el estándar de tratamiento para este tipo de pacientes. Los pacientes fueron llevados a tratamiento por 24 semanas y en el esquema
de tratamiento de ipilimumab como se había recomendado por la FDA. El objetivo primario fue supervivencia libre de recurrencia y objetivos secundarios, supervivencia global y seguridad. Vemos las características de los pacientes, etapas clínicas 4, vemos que eran el 18% de los pacientes, pero también 17% de los pacientes eran M1C, es decir, pacientes que tenían una enfermedad de alto riesgo para morir por enfermedad específicamente. Las mutaciones de BRAF estaban en el 41% y de HL normal en el 90% de los pacientes en el brazo de tratamiento. Y el objetivo primario se cumple, es decir, estamos hablando que tiene un riesgo, una reducción del riesgo de recurrencia del 35% con significancia estadística, y a 18 meses el 66% de los pacientes se encontraban libres de enfermedad en el brazo de nivolumab comparativamente con ipilimumab como el estándar de tratamiento previo que habíamos establecido. Independientemente si el paciente era BRAF o no, los pacientes se siguen beneficiando de tratamiento, ¿sí? El análisis exploratorio de etapas clínicas 3 para periodos libres de enfermedad a distancia, vemos que también es positivo y el 80% de los pacientes se encontraban libres de enfermedad a distancia a los 12 meses. Pero también un análisis, me faltó la gráfica, de supervivencia global, y también el objetivo secundario de supervivencia global es alcanzado por los tratamientos de nivolumab adyuvante por primera vez. Y esto es algo muy importante porque estás incluyendo 20% de pacientes metastásicos completamente resecados. Con esto podemos concluir que el beneficio clínico es importante, ¿sí? Que es una droga mejor aceptada que el ipilimumab. Es un evento adverso, estamos hablando de que solamente 8% de los pacientes, comparativamente contra el 53% de ipilimumab, van a abandonar tratamiento por toxicidad, ¿sí? Y mis conclusiones es, nivolumab sustituye completamente al ipilimumab en el tratamiento adyuvante, ¿sí? Para todas las etapas clínicas 3, particularmente, aunque el estudio no estuvo diseñado para etapas clínicas 3A como ipilimumab, yo no dudaría que vaya a tener beneficio en ipilimumab. Se está corriendo el otro estudio de adyuvancia de Nivo, donde incluyen etapas clínicas 3A y es seguro que vaya a salir positivo. Obviamente nivolumab debe ser aprobado para etapas clínicas 3B o más. Dabrafenib es el estándar de tratamiento para los pacientes mutados en etapas clínicas 3A y 3C, perdón. Interferón e ipilimumab pareciera que ya no tienen más papel adyuvante en este momento, más que para pacientes ulcerados, posiblemente el interferón pegilado. Los únicos pros que les veo es costo y acceso, pero hay que recalcar que en el país ya no tenemos interferón pegilado, que eso también es una limitante, y los inhibidores de BRAF, particularmente bemurafenib como monoterapia, dudo que vaya a tener un papel verdaderamente en el terreno adyuvante, ya que se están corriendo los estudios con cobimetinib como una alternativa de tratamiento dual. Y esto son mis conclusiones. Muchas gracias.